¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos. Comenzamos aquí en Portavoz Noticias esta jornada de sábado. Revisamos de inmediato nuestros principales titulares. Autoridades repudian el acto y piden pena máxima de cárcel para el sujeto que disparó en la cabeza contra su propio hijo, un bebé de 2 años en Temuco. También pide máximas penas posibles la Fiscalía Regional de Antofagasta para la banda criminal Los Piratas, vinculada al Tren de Aragua. Y con el objetivo de aportar en la disminución de agresiones hacia trabajadoras y trabajadores del sector de salud, se lanzó la campaña Violencia Cero en la región del Biobío. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y Conviértete en una familia de acogida presenta Portavoz Noticias. Autoridades piden la pena de cárcel más alta que contempla el Código Penal para el sujeto que disparó en la cabeza contra su propio hijo de 2 años tras una discusión que mantuvo con la madre en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía. Además, desde el Ministerio de la Mujer y Mejor Niñez solicitan aprobar el proyecto de ley que prohíbe la tenencia y porte de armas a quienes estén siendo investigados y condenados por violencia intrafamiliar. Universidad Autónoma TV tiene los detalles. Diputados y senadores de la Araucanía se mostraron horrorizados tras el dramático caso donde un padre disparó contra su hijo utilizando un revólver calibre 38. Los parlamentarios indicaron que esperan que el autor sea sancionado con la pena de cárcel más alta que contempla el Código Penal. Que la persona responsable se le aplique el máximo rigor de la ley. Esta persona merece cadena perpetua. No puedes dispararle a un niño de 2 años. Es un crimen que no tiene perdón de Dios. ¿Es razonable que existan rebajas de penas por el solo hecho de que el niño logre sobrevivir pese a la atrocidad del acto? Como país debemos avanzar hacia penas más altas y sin beneficios para quienes atenten contra la vida de sus propios hijos. Hoy día hemos planteado en muchas ocasiones los niños primero. Yo le pido al Servicio de Protección Especializada de la Niñez, a la Defensoría de la Niñez, que se pronuncien, que averigüen, que apoyen absolutamente a la madre y a este niño que hoy día se debate entre la vida y la muerte. Sobre el ataque al menor de edad y su madre, también se pronunció la ministra de la Mujer. La autoridad de gobierno señaló que hay evidencia de violencia de género y en este sentido llamó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley que impide el porte de armas para personas investigadas y condenadas por violencia intrafamiliar. Tenemos indicios de que esto tiene componentes de violencia de género y esto muestra la importancia de que estas cuestiones se investiguen con esa perspectiva. Y además queremos aprovechar de hacer un llamado a que se vote durante la próxima semana el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que prohíbe la tenencia y porte de armas para procesados y condenados por violencia intrafamiliar. La ministra de la Mujer señaló que las instituciones del Estado están monitoreando el caso para apoyar al menor y su madre. La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó penas que suman 527 años de cárcel para imputados acusados de integrar una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. La banda Los Piratas fue desarticulada el año pasado y los acusados enfrentan cargos por asociación criminal, homicidio consumado y frustrado, amenazas, tráfico de drogas, secuestro y tenencia de material bélico. Las penas solicitadas van desde los 66 a 86 años para cada uno. Antofagasta TV nos detalla. Una de las acusaciones más contundentes de los últimos años presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta. A través de su unidad de análisis criminal y focos investigativos, el Ministerio Público solicitó un total de 527 años de cárcel para 7 imputados, presuntos integrantes de una organización criminal asociada al Tren de Aragua. Penas que en total suman 527 años de privación de libertad, solicitó la unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta para 7 imputados, todos de nacionalidad venezolana, como presuntos autores de una serie de graves delitos perpetrados durante el año pasado en la ciudad de Antofagasta.
Los acusados enfrentan cargos por delitos como homicidio consumado, homicidio frustrado, doble secuestro con homicidio, tráfico de drogas, extorsión, tenencia de armas y explosivos. Entre ellos, un homicidio frustrado, un homicidio consumado, cometidos en el sector de la playa El Lenguado de nuestra ciudad, como también en el doble secuestro con homicidio cometido en el sector de la playa La Rinconada. Caso, este último, que causó gran conmoción, pues las víctimas fueron ejecutadas junto a un vehículo que seguidamente fue incendiado para dificultar el trabajo investigativo. La acusación detalla que los imputados habrían operado desde el campamento Cerro Bonito, donde fue desarticulada la banda durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y Carabineros. En dicho procedimiento se encontró en poder de esta organización armamento, municiones, explosivos, una granada incluso, entre otros elementos de gran peligrosidad, pero también drogas. Esta organización era dirigida en aquella época por 2 imputados, uno de los cuales posteriormente fue asesinado en el interior de la cárcel. Y entre las actividades ilícitas que realizaban figuran mexicanas o quitadas de droga, venta y distribución de estupefacientes, secuestros, extorsiones, todas actividades que realizaban con altísimos niveles de violencia. Según la Fiscalía, la organización criminal actuaba bajo una estructura jerárquica. Sus líderes coordinaban extorsiones, ventas de drogas y acciones violentas, incluyendo el secuestro y posterior asesinato de un hombre y una mujer cuyas muertes fueron ocultadas, quemando el vehículo en que los trasladaban. La solicitud de penas que hemos realizado en esta oportunidad como Fiscalía es la mayor que hemos hecho en la historia de la reforma procesal penal en nuestra región. Y con esto demostramos la rigurosidad con la que estamos abordando el fenómeno del crimen organizado en nuestra región. Esto es, y tal como nos hemos comprometido, solicitando siempre las máximas sanciones posibles, sobre todo cuando se trata de ilícitos de tanta gravedad como los que se le atribuyen a esta organización criminal. La audiencia de preparación del juicio oral ya se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, instancia en la que el Ministerio Público presentó su prueba y testigos. Se espera que el juicio comience en los próximos meses. En dependencias de la Autoridad Sanitaria del Biobío, el Ministerio de Salud lanzó oficialmente la campaña Violencia Cero en Salud, con el objetivo de aportar en la disminución de agresiones en el sector salud en general y generar conciencia en la población respecto a la urgencia de tener un buen trato hacia trabajadoras y trabajadores que velan por el cuidado nuestro. Esta campaña fue construida con el apoyo de trabajadores y trabajadoras de la Asociación Confusam de las comunas de Chihuayante, San Pedro de la Paz y Coronel. TVU nos cuenta más. Hola, buenas. ¿Me pensáis al llegar los remedios? ¿A qué hora? ¿De qué hora que estoy aquí esperando? ¿He esperado todo y te pedí para otro día? Nos comprometemos a sanarte con el 100% de nuestro corazón, no con miedo. Una recreación, pero que busca reflejar los problemas reales que afectan actualmente a la atención primaria del país. Episodios de violencia y abusos, muchos de estos que escalan a niveles incomprensibles. Detrás del uniforme hay personas, con miedos, con problemas, pero con vocación y compromiso. Campaña que acaba de comenzar. En las oficinas centrales de la Seremía de Salud en Concepción comenzó el proceso de orientación, conocer los derechos del personal y así evitar episodios extremos. Es el objetivo, Violencia Cero, el nombre que tiene la campaña. Por eso la importancia de trabajar de forma articulada con distintas instituciones. Acá me acompaña también la secretaria ministerial del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Y también todo lo que tiene que ver con las medidas más concretas que respecta a redes asistenciales, vale decir, a los servicios. Nosotros tenemos una muy buena coordinación con los 4 servicios de salud. No podemos seguir que se siga agrediendo, insultando, amenazando de muerte, disparando a la gente, secuestrando ambulancias, destruyendo lugares de trabajo, abuso sexual en algunos lugares por parte de los delincuentes y de los narcotraficantes. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar a quienes te cuidan, te protegen. Campaña enmarcada con la aplicación de la Ley 21.188, que otorga penas más graves a los usuarios que vulneren a personal de la salud en diferentes áreas. Esto se suma el trabajo focalizado de la cartera de seguridad pública en algunas comunas. Tenemos efectivamente el levantamiento que además ha aportado tanto el gremio como en el cruce que tenemos con las policías para poder ver aquellos establecimientos que presentan un mayor riesgo. El no mencionarlo, esto tiene que ver con que no debemos estigmatizar ninguno de los establecimientos de salud primaria. Estamos hablando de un servicio fundamental y básico para la ciudadanía. Trabajos asociados entre Confusam y la Seremía del Ramo que buscan cambiar una mala cultura, ley que responde a necesidades actuales para que hechos de violencia no vuelvan a repetirse. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niñas y niños de los que nacen. Ellos necesitan un hogar temporal donde recibir amor, cuidado y contención. Tú puedes ser parte de esta red que cambia vidas. Infórmate y conoce cómo ser familia de acogida en servicioproteccion.gov.cl. Hacemos una breve pausa. Tenemos más información para ustedes. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioproteccion.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Los últimos reportes del Instituto de Salud Pública confirmaron que el virus respiratorio sincicial sigue siendo el de mayor circulación en Chile. El grupo más afectado es el de niñas y niños entre 1 y 4 años, lo que genera alta demanda en hospitales y urgencias. Hoy, en Portavoz Te Cuida, conversaremos con el doctor Marcos Magasic, intensivista pediátrico de Clínica Meds. Doctor, gracias por este espacio junto a nosotros. Realmente este es un tema que preocupa a gran parte de la población. Me gustaría que empecemos con su explicación sobre qué es realmente este virus, el virus sincicial. Primero que todo, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Quiero decirte de parte de la clínica y de muchos hospitales también que estamos en pleno trabajo, que esto es una preocupación que tenemos hace mucho tiempo y le agradecemos la cabida tanto en redes sociales o en estos medios para poder dar información al resto de la gente sobre cómo podemos cuidarnos de esto. En primera forma, lo que te quería explicar es que este virus para nosotros es un patógeno conocido. Venimos combatiendo, entre comillas, con él hace varios años, y es un virus que característicamente provoca una gran epidemia corta a nivel del invierno que afecta principalmente a lactantes pequeños. En los últimos tiempos hemos tenido un cambio en lo que podría denominarse como la edad de afección de la infección, ya que a través de la inmunización que el gobierno de muy buena manera impuso en los recién nacidos, la edad de los afectados se han ido corriendo un poco hacia los cercanos a los 2 años, 3 años, y aún así estamos en un periodo donde, que es poco frecuente, seguimos viendo mucho paciente infectado con una patología respiratoria que puede llegar a ser de alta gravedad
e involucrar también periodos de hospitalización prolongados o inclusive estancias en UCIs de pacientes que pueden ser previamente sanos y llegan con una insuficiencia respiratoria que puede llegar a ser muy grave. Y bueno, es interesante aclarar algunos temas que muchas personas a lo mejor piensan que es un virus nuevo, es algo nuevo. Como usted bien lo decía, es algo con lo que se viene batallando desde hace mucho tiempo, pero últimamente hemos empezado a hablar más de él. ¿A qué se debe? Mira, tal como tú lo mencionas, esto es una noticia que nosotros hemos crecido dentro de la formación tanto desde medicina, en mi caso de la formación de pediatría o de cuidado intensivo, y que lo vivimos prácticamente todos los inviernos. Era como que nosotros denominamos una guerra tras bambalinas. O sea, sabíamos que del periodo más o menos entre mayo y principios de agosto, todas las urgencias y todos los servicios de atención pediátrica iban a estar atiborrados de consultas de pacientes por cuadros respiratorios que generalmente involucraban a bebés pequeños entre los 0 y 6 meses, la parte quizás más grave, y que se podía extender hasta más o menos los 2 años. Lo que ha cambiado últimamente es que a través de la inmunización esta gran cantidad de infección se ha ido disminuyendo y focalizando en pacientes que ahora se acercan a los 2 años de vida. Y al mismo tiempo, una de las cosas por la cual no se ha hablado es que característicamente este virus, aunque tiene una afección muy grave y muy importante, tiene una mortalidad relativamente baja, lo cual es bastante benéfico para que los pacientes que lo sepan, que pese a que se extiende a cuadros que pueden ser muy graves, la mortalidad por lo general no supera el 1% de los pacientes infectados, y de hecho desde el año pasado de la inmunización la mortalidad ha bajado a niveles que inclusive son menores al 0,5%. Por lo tanto, ahora hemos estado hablando más porque este tiempo ha habido un periodo que se ha prolongado de infección. Hemos tenido pacientes que han ido cayendo de más larga data de proceso infeccioso, y ya no tenemos este boom que teníamos entre mayo y junio, donde todas las urgencias y todos los hospitales estaban atiborrados, sino que hemos tenido una extensión de este periodo, y esto aparentemente es algo nuevo, ya que no sabemos si esto se va a mantener en los próximos años por este cambio que hemos tenido pre-post inmunización. Bueno, mortalidad baja, pero tengo entendido que igual de no tratarse a tiempo o de complicarse, podría generar otro tipo de afecciones. ¿Es verdad? Y si es así, ¿cuáles son? Mira, ahí tocas dos temas que son muy importantes. Lamentablemente este virus no tiene tratamiento. Generalmente la infección, como muchos sabemos, tiene un ciclo vital que dura más o menos una semana, donde los peores días circulan entre el quinto al séptimo día de infección. Y característicamente a los pacientes que tienen mayores riesgos de presentar infecciones respiratorias, o sea, los bebés pequeños, los menores de 2 años, los pacientes que tienen antecedentes de crisis bronquial obstructivas, prematuros, algunas genopatías como el síndrome de Down, son grupos característicos de pacientes que pueden tener una crisis mayor. Pero desafortunadamente no hay una forma específica de tratarlo, sino que tenemos que mantener los cuidados estándar hasta que la propia defensa del cuerpo logre combatir con este virus. Y al mismo tiempo, lo que más importa es cómo podemos hacer y qué medidas podemos tomar para prevenirlo. Bueno, doctor, si bien esto afecta más entonces a los niños, a los menores de edad, eso no significa que los adultos no podamos contraerlo, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia del virus sincicial con otro tipo de influenza, con el mismo COVID? Mira, eso es también muy buena pregunta y te la agradezco. Tal como lo acabas de mencionar, este virus es completamente transversal, afecta prácticamente a toda la población todos los inviernos. La gran diferencia que tenemos es que a las personas que están en etapa, digamos, más cercana a la adultez o, digamos, etapa escolar y preescolar, característicamente ya se han enfrentado tantas veces a este virus que su propia inmunidad logra frenarlo y los cuadros de presentación son más leves. El virus ataca de manera más grave a los extremos etarios, a los bebés pequeños, menores de 2, 3 años, sobre todo los menores de 6 meses, que ahora no lo estamos viendo de manera muy frecuente por la inmunización, pero también ataca a la tercera edad de manera bastante importante. Y de hecho, una de las cosas que se han vivido en la UCI adulto es que después de la inmunización, donde los niños eran como los protagonistas de esta época, hemos tenido cuadros más graves en pacientes que están en la tercera edad. Y la gran diferencia quizás con las otras presentaciones de otros virus es que característicamente este es un virus que genera un cuadro relativamente corto de rápida evolución, que puede o no puede presentar un cuadro febril que no va a ser tan fuerte ni tan alto como el que presenta la influenza o el adenovirus,
pero sí la característica principal es una afección respiratoria muy importante que puede causar una insuficiencia a tal punto que deja pacientes en ventilación mecánica con un daño pulmonar que en su mayoría se mejoran, pero en algunos casos puede generar daño secundario o daño más crónico a la vía aérea. Y si hablamos de inmunización, doctor, si un bebé ha sido inmunizado el año pasado, ¿este año deberá inmunizarse nuevamente? ¿Cuánto tiempo duran las vacunas en el organismo? Mira, esta inmunización, a diferencia de una vacuna, la vacuna característicamente la que nosotros más conocemos, si nos vamos por ejemplo a la del COVID, eran vacunas que eran virus bioatenuados. En el sentido, estas vacunas se te inyectaban y el cuerpo tenía una especie de enfrenta con un virus que ya estaba un poquito apaleado, entre comillas, y generaba inmunidad suficiente para sobrellevar los casos más graves. En la inmunización, la vacuna, como nosotros conocemos normalmente, no genera una inmunización perpetua, genera una defensa contra esa cepa del virus que prácticamente todos los años tiene pequeños cambios que hacen que todos los años nos puedan afectar. Y por lo mismo, cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, como todos los años, esta vacuna dura un año y el año siguiente lo tenemos que hacer nuevamente porque el virus tiene una pequeña mutación que nos vuelve a afectar y así prevenimos los casos más graves. En el caso del nirsevimab, esta es una inmunización que está compuesta por anticuerpos que generan una defensa de más larga data. Hasta ahora hemos visto que los niños que se inmunizan desde octubre del año pasado, en esta fecha, la mayoría que está inmunizada no está cayendo con los casos graves que veíamos anteriormente. Estamos viendo, sí, que aún pese a alguna inmunización, unos pocos casos llegan con pacientes que fueron vacunados y que llegan igual a casos de mayor gravedad, pero no tenemos determinación actual de si vamos a tener que probablemente repetirla en los niños al año o a los 2 años, o esto va a ser algo continuo y perpetuo. Lo que ahora estamos manteniendo es que los recién nacidos, desde que se van a enfrentar en su etapa de mayor riesgo en invierno, en este caso los nacidos en octubre del año pasado hasta ahora, deberían estar todos inmunizados, y eso ha hecho que quizás la tasa numérica haya disminuido, pero hemos extendido probablemente el tiempo de infección y por eso mismo estamos en estas fechas todavía afectos a grandes números de pacientes y camas bastante ocupadas en su mayoría de los hospitales. ¿Y cómo estamos en cuanto a las inmunizaciones a nivel país? Porque veíamos precisamente en el portavoz como en algunas ciudades sí se ha alcanzado un número importante de pacientes inmunizados, pero a nivel nacional, ¿qué nos puede decir? Mira, el número y la cifra específicamente ahora no manejo. Sé que ha sido un proyecto muy bueno, que el año pasado, sobre todo cuando se lanzó por primera vez, logró captar a un número por sobre el 90% de los pacientes, lo cual eso implica que fue un proceso de vacunación o de inmunización, en este caso, muy efectivo. Y se vio y lo vivimos en un concepto que nosotros denominamos nos hizo ganar tiempo. Antes las urgencias hasta el 2023 la veíamos en fecha entre junio, mayo y julio, atiborradas de pacientes donde teníamos que suspender cirugías programadas, ocupar servicios distintos para llenarlos de pacientes con cuadro respiratorio y muchas veces hacer cosas que normalmente no lo hacemos en la UCI, traer ventiladores de otras unidades, incorporar camas nuevas, ampliar la capacidad de cupo. Pero la inmunización ha mostrado un efecto significativo e importante. Se publicó un trabajo hace poco que fue guiado por infectólogos, creo, si mal no recuerdo, de la Universidad de Chile, que muestra que el proceso de vacunación, en este caso de inmunización, fue tan efectivo que se pagó por sí solo, dado que no se tuvo que gastar la plata que se gastaba anteriormente en las campañas de invierno. Y también tuvo otros efectos secundarios como en que hubo menos licencias en enfermedades graves menores de 1 año en madres que habían terminado un embarazo hace poco tiempo y que los pacientes gracias a la inmunización no tenían esta enfermedad. Entonces tenemos algunos efectos que son benéficos de la inmunización, que fue una campaña muy productiva y muy buena, pero quizás estamos viendo una nueva realidad donde los próximos años no sabemos todavía, no volvamos a enfrentar este proceso más larvado de infección, que es lo que estamos viendo hasta ahora, con pacientes que hasta la fecha todavía, o sea, ya en septiembre, seguimos presentando y seguimos teniendo urgencias bastante atiborradas, no como los niveles que veíamos antes, pero sí una consulta y un nivel de consulta que ha sido larvado y aumentado en el tiempo. Doctor, ¿qué recomendaciones les entrega a la población en estos momentos en caso de tener menores de edad, de tener bebés en casa? Muy buena tu pregunta y qué bueno que se tope este tema. Tenemos que entender principalmente que este es un virus que se contagia de contacto humano-humano. Esto no es un virus que ande en el aire, no es un virus que lo tengamos estacionalmente en las partes, digamos, físicas, que sí eran ciertos problemas que se daban con
patógenos como el COVID, que lograba sobrevivir una enorme cantidad de horas en los ambientes y en la superficie. En el caso del VRS, este es un contacto de alguien que esté infectado con otra persona que no esté infectada. Puede ser a través de gotitas, puede ser a través de fomites, que son cosas que nos pasamos el uno al otro, o de contacto. En este sentido, la primera intervención, que es muy importante, es tratar de aislar, entre comillas, y prevenir el contagio de personas de riesgo, digamos menores de 3 años, como grupo general, con personas que pueden estar infectadas. Característicamente esto siempre pasa en el ambiente intradomiciliario. El hermano mayor está en el colegio hay un grupo de niños que están resfriados, el hermano mayor se resfría entre los 5 y los 6 años, para él es un resfrío, pero para el hermano menor que está en casa puede ser algo mayor o de mayor gravedad. Ese es el primer punto, tratar de no exponer a los pacientes en edades de riesgo y también al mismo tiempo fomentar el lavado de manos, el uso de mascarilla en lugares cerrados. Si alguien está con síntomas, ya todos vivimos que el COVID, la mascarilla es un efecto, un escudo de protección muy útil y muy eficaz. Y también tratar de no exponer a los pacientes en etapas de riesgo, en bebés pequeños, aunque estén inmunizados, a exponerlos a ambientes donde pueda haber gran circulación de personas en ambientes cerrados, supermercados, metros, consultas, bancos, ese tipo de cosas donde se aglomeran gente en situaciones estáticas con poca ventilación. Estábamos conversando con el doctor Marcos Magasic, intensivista pediátrico de Clínica MEDS, sobre la importancia de la prevención, principalmente del virus sincicial. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Portavoz. ¿Cómo vamos, mi amor? Vamos a recibirlo con tanto amor. En Chile, cada día ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen. Conoce cómo ser familia de acogida en servicioprotección.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y estamos de vuelta aquí con más información para ustedes en Portavoz Noticias. Partió desde Punta Arenas una caravana de transportistas que recorrerá más de 3.200 kilómetros rumbo a Santiago en la travesía denominada Chile por Chile. El objetivo de la misma es solicitar al gobierno a convertir la carretera austral en un corredor permanente para el abastecimiento de las zonas más australes del país. ITV Patagonia nos detalla. Desde la costanera del Estrecho, camioneros de Punta Arenas comenzaron su recorrido por la causa Chile por Chile, con la finalidad de llegar a Santiago vía terrestre utilizando el territorio nacional y así reunirse con autoridades en el Palacio de la Moneda. Es importante para las regiones de Aysén, Los Lagos y Magallanes esta travesía. Esperamos y tenemos la confianza de que en Santiago nos estén esperando el presidente y la ministra del MOP. Ya saben que vamos, así que esperamos en verlo allá para poder conversar con ellos y contarles sobre esta travesía y sobre todo por las problemáticas que pasan los conductores que abastecen la región de Magallanes, Aysén y Los Lagos. Esto es muy importante para nosotros. Estamos hablando por todos los conductores que abastecen estas 3 regiones más australes. Los transportistas tienen estipulado llegar a la capital el domingo 14 de septiembre, tras haber recorrido aproximadamente 3.200 kilómetros en 10 días. Instancia donde se detendrán para reunirse e intercambiar ideas y proyectos con colegas de otros lugares del país. La verdad es que nosotros dependemos de Argentina por el tema del camino y siempre tenemos muchas complicaciones. Y la verdad es que hay ciertas cosas como por ejemplo un papel que no te permite pasar por Argentina y la única opción es un barco que está colapsado, es muy caro, entonces la única opción sería venir por carretera austral, que es lo que a mí me pasó en una oportunidad que no había un papel a tiempo y me vine con la carretera austral con fruta y verdura. La verdad es que fue la alternativa que tenía.
La sentida demanda de los camioneros magallánicos también busca una solución a las distintas situaciones que han sufrido al transitar por las rutas de la Argentina. Esta es una mirada de Estado que lamentablemente ha faltado, no en este gobierno, sino en muchos para atrás. Lo que queremos es que los que vengan esto lo tomen no como un capricho de camioneros ni de una ciudad, esto es ser responsable con Chile, con la soberanía. Como un dato, Aysén bajó la población en el último censo y Magallanes no la subió. Si queremos que estos territorios se pueblen, aquí ya no hay huevo o gallina, está claro, hay que tener conectividad. Además, se creó un libro donde las personas pueden estampar su firma durante el paso de la comitiva de 4 camiones que transportan los anhelos de esta zona tan alejada del resto del país. ¿Y cómo estamos para el 18? Es sabido que muchas personas precavidas comienzan a hacer sus compras desde ahora debido al alza de precios por la demanda, principalmente en el tema de carnes. Los precios estarían bastante similares en las regiones, según informan desde ODEPA. TVU nos cuenta más. Se acerca el 18, comienza ese aroma particular. Asados, las ramadas, todo Chile se viste de fiesta, pero también vienen las preocupaciones de siempre en la compra y correcto manejo de las carnes. Siempre es costumbre que para esta fecha haya un poquito de alza por la demanda, pero uno como todos los años lo mismo, ya lo tiene prepensado, ya que uno tiene que tener un stock. Y a veces las clásicas técnicas no son suficientes. Mira, siempre mantenemos un stock, pero estamos tratando de no congelar tanto la carne, o sea, porque todo alimento congelado pierde el sabor. Entonces, la idea de nosotros es que todo sea rico y fresquito. Mientras ya se hacen los cálculos para poder asegurar la carne para estas fiestas, el llamado continúa siendo comprar de forma responsable. Son cerca de 60 establecimientos en todo Chile. Tenemos en Arica establecimientos, una concentración muy fuerte, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. También incluso en Punta Arenas, y son nuestros inspectores que están dando la aptitud de consumo a esas carnes para lo que se queda en Chile. Y observamos precios bastante similares en las distintas regiones. Lo comentábamos fuera de cámara que no tenemos alguna cifra que sea particularmente llamativa. Sí hay diferencias en distintos cortes, como mencionábamos antes, y lo más importante, diferencias en una misma región con un mismo canal de comercialización. De acuerdo a la autoridad oficial, habrá fluctuación en los precios. El corte de abastero, por ejemplo, se puede encontrar entre los 7.500 a 15.000 pesos por kilo. Ni tan barato ni tan caro, pero igual hay que prepararse. La calidad, la procedencia, la trazabilidad de las carnes que todas y todos consumimos con mucha mayor cantidad en estas fechas. Hablamos de más o menos 7.000 fiscalizaciones a lo largo de todo el año con mucha intensidad en estos momentos. El llamado a los consumidores primero que todo, a comprar siempre en lugares autorizados. Cotice y evalúe, esto para que pase un buen 18, sin olvidar lo más importante. ¿Qué importa el precio, amigo? Usted tiene que disfrutar para el 18. Ha trabajado todo el año, disfrute. Y hasta aquí llegamos con la información en Portavoz Noticias. Mañana vamos a tener más para ustedes en cada especial de domingo. Recuerden que tenemos entrevistas muy interesantes. También invitarlos a seguirnos a través de nuestra página portavoznoticias.cl, donde podrán encontrar toda la información de las regiones y también a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y conviértete en una familia de acogida, presentó Portavoz Noticias.